muchos ejercicios de nuestro campo en la matemática o en la ingeniería de forma general, nos encontraremos con diversos ejercicios que tienen que ver con cálculos iterativos. A partir de esta situación vamos entonces en este video a hacer el análisis correspondiente de uno de los comandos predefinidos en MATLAB para dicho aspecto, como lo es el uso del comando while. Para hacerlo entonces propongo que realicemos el siguiente ejercicio. Vamos a convertir un número entero positivo a binario. Para convertir un número a un número binario, pues recordemos que los números binarios son 0 y 1. Entonces lo que debemos hacer es tomar nuestro número y comenzar a realizar divisiones de 2 en 2 hasta lograr que nuestro cociente sea igual a 1. Resulta que al hacer cada una de estas operaciones, entonces vamos a conseguir el número binario, que va a ser simplemente la unión entre todos los residuos de las divisiones correspondientes y el último cociente que se obtenga de la última división. Para lograrlo entonces realicemos el ejemplo con el número 30. Si se comienza a hacer la división con el número 30, 30 dividido 2 da 15, residuo 0. Posterior a ello 15 dividido 2 da 7 con residuo 1. 7 dividido 2 da 3 con residuo 1. 3 dividido 2 da 1, residuo 1. De ahí nos encontramos entonces con el cociente de 1, por lo tanto no podemos continuar haciendo nuestras divisiones respectivas. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar cuál es el punto de parada. El punto de parada es que cuando el cociente de mi división sea igual a 1, pues entonces vamos a tener que parar nuestro cálculo respectivo. Resulta que también nos podemos encontrar con uno de los problemas, y es que cuando se tiene un número impar dividido entre 2, pues vamos a obtener un número decimal directamente de MATLAB, porque él realiza la división exacta, o digamos tantos números como pueda, según pues sea el caso. Entonces, a partir de esta situación vamos a tener que tener en cuenta que el cociente que se va a obtener es el número aproximado hacia abajo. ¿A qué me refiero aproximado hacia abajo? Si por ejemplo 7 dividido 2 exactamente da 3.5, entonces el número que vamos a trabajar para la división es 3, o sea que vamos a aproximarlo hacia abajo y no hacia arriba como normalmente se suele hacer. Lo mismo sucede por ejemplo para el número 15 cuando hacemos nuestra segunda división. Para ejecutar nuestro ejercicio entonces vamos a comenzar nuestro programa como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a colocar una pequeña descripción: convertidor de un número entero positivo a binario. Comenzamos nuestro programa. CLC clear close all. Luego de ello necesitamos entonces ingresar el número que queremos convertir a binario. En este caso vamos a suponer un número de 30, y para el uso del while es necesario iniciar algo que se conoce como un contador. ¿Por qué un contador? Resulta que como no sabemos la cantidad de ejecuciones que dará el programa, es necesario tener alguien dentro que me permita identificar la cantidad de iteraciones que se han realizado. Posterior a ello entonces definimos nuestro comando while, que en este caso específico entonces vamos a hacerlo con la instrucción while 1 y que finaliza con el end. Al yo decirle a MATLAB while 1, quiere decir que todo esto internamente va a iterar infinitas veces. ¿Cómo voy a hacer entonces para parar las iteraciones cuando cumpla con el criterio de convertir mi número a binario? Voy a utilizar el comando break. Teniendo en cuenta que vamos a convertir entonces nuestro número, lo primero que debemos hacer es entonces realizar nuestra primera división y extraer nuestro residuo. En este caso entonces, como necesitamos los residuos correspondientes, vamos a definir un vector b, que es el que va a contener los números, y cada vector de estos se va a llenar en cada posición dependiendo del contador. De ahí radica la importancia de dicho valor dentro de nuestro programa. Para extraer el residuo de una división vamos a utilizar el comando mod, que es el módulo, y como sabemos que es un número binario, entonces vamos a hacerle el módulo del número que estamos ingresando dividido 2. Posterior a ello entonces vamos a colocar los condicionales que me permiten parar o continuar realizando nuestras iteraciones. Primero, como se vio en el ejemplo, cuando el cociente de mi división es 1, ya llegué hasta el límite de mis iteraciones respectivas. Entonces esta puede ser la instrucción que vamos a trabajar. Pero como siempre se va a trabajar con el número inferior, entonces vamos a definir el criterio de parada cuando el cociente sea menor a 1. Entonces decimos que si el número inferior, es decir, con el comando floor o con el comando piso, cuando el comando piso del número que yo estoy haciendo la división
es menor a 1, entonces yo puedo decir que ya terminé mi cálculo. De esta manera entonces yo lo que debo hacer es invertir mi vector. ¿Cómo hago para invertirlo? Simplemente con la instrucción de B, empezando en la última posición, viniéndose de -1 en -1 hasta 1, lo puedo hacer. Y finaliza con el break. De otra manera entonces es necesario seguir iterando para poder cumplir con los criterios de nuestro número binario respectivo. Entonces, para poder continuar nuestra iteración, es decir, si no hemos llegado hasta ese límite, entonces debemos sacar el valor del cociente, que es el que vamos a seguir dividiendo. Entonces el número nuevo mío ya se me va a convertir en el piso de n dividido 2. Y actualizo mi contador. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo ya pasé de mi primera iteración, que fue esta de acá arriba, a una nueva con respecto al número que voy a dividir, que es este. Entonces de esta manera finaliza nuestro cálculo y podemos entonces identificar cuál es el valor de nuestro número binario. Entonces guardamos nuestra función como lo hemos venido trabajando y pues simplemente al darle ejecutar podemos identificar el valor del número binario que estamos trabajando. Para poderlo visualizar podemos ingresar el comando disp de B, o simplemente con escribir B en nuestro command window lo podemos hacer. Al darle ejecutar entonces podemos visualizar cuál es el valor del vector que nos arrojó. Resulta que MATLAB nos permite a nosotros con un comando predefinido identificar esta característica. ¿Cómo se hace? Simplemente con el comando dec2bin. Entonces si regresamos a nuestro script principal, podemos escribirlo debajo del ingreso de nuestro número correspondiente. Entonces podemos decir, no sé, MATLAB, que es el que me va a dar la respuesta, va a ser igual a dec2bin. Esta es la instrucción para convertir un número decimal a binario. Y simplemente al darle ejecutar podemos comparar entre lo que arroja MATLAB y lo que obtuvimos nosotros de hacer nuestra iteración respectiva, donde en este caso correspondiente pues logramos identificar que nuestro comando es exactamente igual a lo que realizamos dentro de nuestro iterador while.